Bienvenidos amigos. Bienvenidos amigos a esta nueva sesión. Corresponde a la sexta de la entrega de este ciclo de fundamento y junto a nuestro amigo Ricardo le damos la bienvenida a todos ustedes amigos y agradecemos que estén con nosotros. Hola a todos, bienvenidos. En verdad estamos aquí conectados con muchos amigos desde Zoom. Estamos por Facebook y estamos iniciando esta sexta clase ya de la clase de fundamento de la sabiduría de la Kabbalah del Instituto de Bnei Baruch. Así que un placer, Marco, para iniciar esta clase. Muchas gracias amigos. Y nos corresponde en esta oportunidad el tema número 6 que corresponde a mundos y almas. Y previamente quería recordarle a los amigos que en las lecciones anteriores hemos visto nosotros aspectos como qué es lo que es la sabiduría de la Kabbalah, y esto es revelar al Creador a los creados en este mundo. Y para revelar al Creador lo que tenemos que hacer es, por supuesto, cambiar la intención de con el fin de recibir a con el fin de otorgar. Y ¿cómo lo hacemos? Para esto nos ayudan los libros, que los libros de la sabiduría contienen una virtud que nos ayudan a cambiar esta intención por medio de la luz que reforma. Y para que pueda actuar esa luz que reforma, nosotros debemos desarrollarnos en un ambiente correcto para que podamos nosotros tener esa claridad respecto a nuestra intención respecto al prójimo. Y porque respecto al prójimo nosotros no nos podemos engañar respecto de nuestra intención. Entonces tenemos que ejercitar esto de la intención con el grupo de amigos que corresponde al entorno correcto. Entonces, luego de esta breve repaso, nos adentramos en el tema que corresponde hoy día, que es el tema de mundos y almas. Y nos dicen los sabios que a partir de algo que se desconoce, que corresponde a un mundo donde no tenemos nosotros alcance, que se denomina Asmutó, surge una luz. Y esa luz de a poco va construyendo toda esta estructura, todos estos mundos que hacen que nosotros podamos percibir lo que tenemos a nuestro alcance en este momento. Y nos dicen los cabalistas de que esta luz baja en 4 fases, desde la fase 0 hasta la fase 4. En el fondo son 5 fases contando la fase 0, y la luz actúa en 4 fases desde la fase 1 hasta la fase 4. Entonces, ese es el tema que vamos a revisar hoy día, y mientras tanto vamos a ver si nuestro amigo tiene alguna ya idea de los amigos que están conectados por Facebook o por Zoom. ¿Tenemos alguna información al respecto? No, todavía no. Ok. Entonces, para introducir el tema, por favor, amigas, si pueden colocar el primer video. Por favor. Amigo, sigue hablando, tienen un problema. Sigue todo hablando. Ok. Bueno, me informan de que tenemos un problema para transmitir el video en este momento. Y la clase hoy día es muy importante y tiene algunos aspectos que son bastante teóricos. Por supuesto que lo que nosotros vamos a ver hoy día es algo relativamente superficial respecto a la profundidad que tiene el tema, el cual se irá profundizando en lecciones posteriores y en el próximo ciclo. Así que les quería comentar de que no se preocupen si esto le parece de alguna manera demasiado
demasiado teórico o poco comprensible inicialmente. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer básicamente, ustedes saben, es estar conectados en estos ciclos con la intención de que se manifieste esta luz que reforma, que nos va a ayudar a nosotros a que se despierte esa intención que está en nuestro interior, ese punto, ese pequeño punto que está en nuestro interior, que actuando en conjunto con los puntos de todos nuestros amigos, va a poder hacernos cambiar esa intención, que en el fondo cambiar la intención es tener una nueva visión de esta realidad. Entonces, para alcanzar esta nueva visión de esta realidad, nosotros tenemos que estar unidos en esa intención que nos pueda corregir. Y ahora me avisan de que podemos ver el video introductorio, así que vamos a pasar al video, por favor. El desarrollo del primer hombre, primer creado. ¿Cómo se hizo? A través de la luz. El archivo. Ya lo habíamos hablado, tenemos la luz que crea el deseo de obtener placer de él, que es el futuro creado. Es el deseo de recibir. Este deseo es exactamente igual a la luz. La luz se llama placer y el deseo de recibir es el deseo de recibir placer. Uno es igual al otro. La luz o el creador y el deseo es el futuro creado. Yo no lo quiero llamar creado porque creado es algo que luego de él hay que todavía pasar muchas etapas de desarrollo. Cuando este deseo se llena con luz, con placer, se siente a sí mismo lleno y se siente bien. Y en eso la creación podría haberse terminado. Pero dentro de este deseo, dentro de esta luz, dentro del placer que el creado revela dentro de sí mismo, empieza a sentir el que da placer, que es el creador. No el placer, sino quien lo da. Y entonces empieza a sentir que al final hay alguien que le está dando y le está dando placer. Dos cosas. Y esto lo lleva a eso a reaccionar. Él también quiere ser igual al que da el placer. Y el que da el placer está en un grado más perfecto que el estado en que él está. Y entonces de repente resulta que el deseo de recibir quiere ser un deseo de dar, como el creador que da placer. Tiene únicamente el deseo de dar. Como tenemos también nosotros, es la misma reacción. Cuando yo siento que alguien me da, que me da placer, yo tengo una reacción en mi deseo, vergüenza, una relación recíproca que yo le quiero devolver. El desarrollo del creado sigue con el deseo de dar. Pero ¿qué es lo que puede dar? No tiene lo que dar, sino que entiende que si él quiere dar, entonces él planifica y dice, yo no tengo lo que dar, yo quiero dar placer. ¿Qué placer tiene el creador? El creador cuando quiere dar, siente, en realidad cuando el creador quiere dar, siente que no
no tiene lo que dar. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Si él va a recibir del Creador, eso le va a dar placer al Creador. Eso se parece a un niño que recibe de su madre, porque piensa que si él va a recibir de su madre, en eso le va a dar placer, en eso exactamente es en lo que le va a dar placer a la madre. No se cae su Nosotros vemos que ese mismo deseo, al sentir al Creador, se va desarrollando. Entonces tenemos un deseo de dar, y para dar, ¿qué es lo que hace? Yo utilizo mi deseo de recibir. Entonces aquí hay dos deseos. Utiliza el deseo de recibir para dar. Y cuando llega a este estado, entonces empieza a desarrollarse en el otro estado. En ese estado empieza a sentir que es como el Creador. Él también da. Da de vuelta, provoca un placer. Por eso se siente a sí mismo en un estado del Creador. Y cuando siente el estado del Creador, quiere estar en el mismo lugar, quiere estar en su lugar. Quiere tener el placer de estar en su posición. No solo ser parecido y yo en eso recibo y te doy placer a vos, sino que ese mismo deseo que llegue al desarrollo del grado más elevado, que yo quiero estar en su lugar. Y entonces quiere tener placer también de eso que recibe placer del Creador y también de querer estar en su lugar. De esos dos datos, que es lo que absorbe de su posición, y ese deseo es un deseo finalizado. Es un deseo donde el creado se siente a sí mismo. Vamos a continuar y a ver si pueden mostrar la tableta en la pantalla, por favor, las amigas. Bueno, y lo que vamos a estudiar en esta oportunidad es básicamente cómo se desarrolla todo esto que se denomina creación. ¿Qué es lo que es esto? Entonces, en primer lugar nos dicen de que aparece una luz, que podemos decir que esta luz es otorgamiento, que se revela el otorgamiento del Creador por medio de esta luz, y esta luz crea una vasija en la primera fase. Y esta vasija es, por supuesto, el deseo de recibir, que es toda la creación es el deseo de recibir. Y en el primer estado, este deseo de recibir, que no es consciente, inconscientemente recibe, y es como cuando está en la gestación, en el útero, el bebé que está en gestación recibe todo de su madre y probablemente no tiene conciencia de todo lo que se debe hacer para que él pueda estar en ese estado. Y posteriormente, al tener esta conciencia de que se está recibiendo un llenado, la vasija adquiere conciencia de que si hay un llenado existe, por supuesto, una fuente de este llenado, y en una fase 2 desea de alguna manera asimilarse o parecerse a esta fuerza, a esta luz otorgante, y desea otorgar. Pero se encuentra con que realmente la fase 2 no tiene que otorgar, porque la vasija es un deseo de recibir. Entonces desea tener este deseo de otorgar, pero no tiene para otorgar. Entonces, en una tercera fase, en la fase 3, se da cuenta de que realmente puede ser como el otorgante, recibiendo con la intención de darle contento al otorgante. Entonces, ejercitando esa intención de darle contento al Creador, recibe solamente con esa intención, y puede de alguna manera ejercitar esta intención de otorgar. Por último, en una cuarta fase, esta vasija
se hace consciente de su gran deseo y desea obtener no tan solo el llenado que viene del Creador, sino que también desea obtener la sensación del Creador. Entonces, en esta cuarta fase, esta vasija lo quiere recibir todo. Es como que está en un estado que incluso quiere aprovecharse del Creador, quiere tener el llenado del Creador y quiere disfrutar de la sensación del Creador. Entonces, esto sería, en términos generales, los primeros pasos de este proceso de creación, donde recién lo único que se ha creado es una vasija. En este momento, hasta donde nosotros hemos visto, no estamos nosotros, no hay persona, está solamente creándose de alguna manera el entorno para que puedan aparecer posteriormente todas las cosas que nosotros visualizamos en nuestra realidad. Hasta el momento se ha creado como la estructura principal, desde la cual se va posteriormente a desarrollar todo lo que tiene que aparecer en el futuro. Y si vemos la próxima lámina, posteriormente ocurren muchos procesos. Hay muchos procesos que ocurren intermedios hasta que llegamos a un momento en que aparecen los mundos, Adán Kadmon, Asilut, Briah, Yesirá y Asiyá. Y bajo el mundo de Asiyá aparece este que es nuestro mundo. Y todo esto ocurre luego de una fase de muchas etapas de evolución. Y el objetivo de esto es crear este entorno donde este creado pueda desarrollarse para alcanzar en algún momento esta asimilación con el creador o esta adhesión con el creador. Entonces, ¿y por qué ocurre todo esto? ¿Por qué todo tan complicado? Porque nosotros veíamos que en la primera fase ya la vasija estaba recibiendo todo el placer de la luz. ¿Y por qué se hace necesario entonces que ocurra todo este desarrollo? Bueno, porque se necesita un ser creado que pueda recibir en forma independiente el beneficio que el creador quiere darle. Y en todas las fases de este desarrollo que nosotros visualizamos, está presente el creador. Está presente el creador, entonces el creado en ese momento no es independiente, no tiene un deseo independiente. Aparte que hay una ley en la espiritualidad, que en la espiritualidad no existe coerción. Y por supuesto que si la criatura se ve enfrentada a la presencia del creador, se va a ver coercionada por esa presencia, y ese deseo que va a surgir va a ser un deseo que va a estar de alguna manera influenciado por esta presencia del creador que no va a poder obviar. Entonces, desde esta fase 0, en que aparece la luz 1, 2, 3 y 4, el desarrollo es inconsciente. Y un deseo independiente solo va a ser posible en la medida que el creador se oculte, o sea, nos encontremos en nuestra realidad donde el creador está 100% oculto y nosotros no somos capaces de obtener alguna percepción de él. Se ha recibido entonces un llenado inicial, y luego en esta etapa de la fase 4 se ha recibido un llenado, y posteriormente se ha generado un vaciado. Ha venido una situación en que la vasija se ha dado cuenta de este gran deseo egoísta que la domina, entonces ha querido vaciarse para poder de alguna manera seguir su desarrollo y alcanzar la corrección. Entonces, estos 5 mundos que posteriormente se desarrollan posteriormente a las 4 fases de la luz, están relacionados con estas fases. Entonces, el mundo de Adán Kadmon está relacionado con la fase raíz o Keter. El mundo de Asilut está relacionado con la fase 1 o Jonma. El mundo de Briah está relacionado con la fase 2 o Binah. El mundo de Yesirá está relacionado con la fase 3 o Serampin. Y la fase 4 está relacionado con el mundo Asiyá o Malhut. Entonces, en estas 4 sefirot, desde Keter hasta Malhut,
se encuentra como un modelo de desarrollo de toda la creación. Y ustedes se preguntarán por qué estamos mencionando aquí desde Keter Malhut 5 Sefirot, porque en esta Sefirot de la fase 3 que corresponde a Serampin, están incluidas 6 Sefirot. Entonces, si contamos esas 6 más estas 4, vamos a tener las 10 Sefirot que probablemente ustedes han escuchado anteriormente. Entonces, si vemos la segunda, la próxima lámina, esta estructura de mundos se crea para que el creado pueda desarrollarse. Es el entorno donde el creado va a poder tener el desarrollo, así como una nueva persona se desarrolla en el interior de su madre. Entonces, vamos desde un mundo de Adat Kadmon, donde tenemos un 100% de revelación del Creador, un mundo raíz, hasta un mundo que es nuestro mundo, debajo de la fase 4, donde tenemos un 0% de revelación o un 100% de ocultamiento. Un 100% de ocultamiento del Creador o de esta característica o esta cualidad del Creador que se nos ha revelado, que es el otorgamiento. Entonces, nosotros en este mundo tenemos 0% de revelación. Y para poder alcanzar de alguna manera la corrección, nosotros tenemos que atravesar una barrera que se denomina Maxón, la cual se manifiesta y se puede atravesar después que el punto en el corazón ha comenzado a actuar en nosotros. Y ese punto en el corazón ha sido despertado por esta luz que reforma y puede comenzar a desarrollarse en forma consciente. Porque nosotros habíamos visto a través de todo lo que hemos estudiado anteriormente que este descenso a través de los mundos, este desarrollo de la creación, se realiza en forma inconsciente. Entonces, cuando se despierta el punto en el corazón y podemos atravesar esta barrera, comienza el desarrollo consciente o el ascenso por esta escalera de 125 niveles, partes o grados o escalones de la espiritualidad. ¿Y por qué son 125? Porque tenemos estos 5 mundos y dentro de estos 5 mundos se desarrollan estructuras espirituales que se llaman Parsuf o 5 Parsufim por cada mundo, y cada Parsuf cuenta con estas 5 sefirot que nosotros habíamos comentado anteriormente. Entonces, si multiplicamos estos 5 mundos por estos 5 parsuf y por estos 5 sefirot, tenemos los 125 niveles, grados o escalones de la espiritualidad. Y no sé, amigos, si tenemos algún dato al respecto de los amigos que están conectados. ¿Perdón? ¿Tenemos algún dato de los amigos que están conectados? Tenemos amigos de Facebook y tenemos amigos del Centro Estudio, están los grupos de Tulancingo y Guadalajara de México. Estamos en verdad bastante conectados con los amigos. De hecho, tengo las caras, las estoy viendo a través de las cámaras y todavía no tenemos preguntas. Ok, entonces lo interesante es que tenemos acá unas estructuras que son de alguna manera un modelo para todo lo que va a venir posteriormente. Esta estructura de 5 mundos o de 5 parsuf o de 5 sefirot se va a repetir y va a tener influencia en todo lo que nosotros vemos en nuestro mundo. Y si nosotros revisamos nuestro mundo, también en la naturaleza, tenemos modelos de muchas cosas que ocurren en nuestro mundo, si podemos ver como referencia. Entonces tenemos modelos, por ejemplo, para las estructuras materiales dentro de nuestro mundo. Tenemos modelos, por ejemplo, para la escritura de estos
poliedros regulares, por ejemplo. Tenemos las fuerzas elementales que nos dicen que son 4. Tenemos que los procesos también tienen modelos el desarrollo, por ejemplo, de algunos procesos que tienen un nacimiento, crecimiento, madurez y declive. Entonces vemos que en la naturaleza existen también de alguna manera reflejados estos aspectos de estos modelos que desde el mundo superior y se imprimen en nuestro mundo. Y aunque parezca extraño, estos mundos espirituales no están tan lejos de nuestro alcance, porque estos mundos espirituales en el fondo son discernimientos en nuestro interior. Son discernimientos que podemos revelar en la conexión con el prójimo. Y nuestro trabajo consiste justamente en revelar estos discernimientos, así como un niño poco a poco descubre sus capacidades, porque un niño apenas nace, no ha descubierto todas sus capacidades, por ejemplo, que puede caminar, sus padres lo ayudan, sus padres que constituyen el entorno donde él se desarrolla, le hacen ver que él tiene más capacidades, que puede comenzar a tomar cosas por sí mismo, que puede caminar, que puede hablar, que posteriormente puede hacer muchas otras cosas, puede aprender a escribir, pero todas esas capacidades se van desarrollando. Y para que se desarrollen tienen que estar en ese entorno adecuado para que este desarrollo pueda tener efecto. Entonces, si vemos la próxima lámina, lo que se da es que hay un proceso en la creación donde inicialmente hay un pensamiento de la creación, y este pensamiento de la creación es, por supuesto, de beneficiar a sus creados o de alguna manera revelarle su divinidad a los creados, que están en un estado 1, y por supuesto que en este mundo espiritual superior ya se está revelado el estado corregido. Lo que pasa es que nosotros, en nuestra percepción, en nuestro mundo, tenemos que pasar por estos estados de corrección, por este segundo estado que corresponde a la corrección, para que recién podamos revelar este estado número 3 revelado, que es el fin de la corrección, que en el mundo espiritual, donde no hay tiempo ni espacio, ya está conseguido, estamos en estado corregido. Pero nosotros, al estar en nuestra percepción en este mundo, entonces vemos este estado no corregido, donde tenemos que hacer el trabajo para llegar a este estado número 3 de corrección o de adhesión con este atributo de otorgamiento del Creador. Y todo esto debido a estas 4 fases que hacen que se desprendan estos 5 mundos espirituales, y que en el fondo lo que, como comentábamos anteriormente, lo que hacen es crear un entorno para que se pueda desarrollar el creado y se pueda alcanzar de alguna manera la equivalencia de forma con el creador. Entonces vamos a ver de que toda esta estructura que posteriormente vamos a poder estudiar en mayor profundidad, porque este es un tema que tiene muchas cosas para estudiar, y lo que nosotros estamos tratando de mostrar en esta oportunidad es básicamente una versión resumida para que se pueda entender de alguna manera que todo esto tiene un plan, tiene un propósito y tiene una forma de realizarse que se refleja desde los mundos espirituales hasta nuestro mundo. Eso, amigos. ¿Tenemos preguntas? Hay una pregunta, Alessandro, de Facebook. ¿Toda situación que calificamos como negativa en el mundo material es parte de los aspectos a corregir para ascender a los otros mundos espirituales? Es decir, ¿toda sensación o emoción negativa son los escalones en los cuales debemos enfocar y corregir? Bueno, habíamos estudiado de que lo que nosotros en nuestra realidad, en este estado no corregido, percibimos son nuestras percepciones internas, porque la imagen que nosotros tenemos de la realidad es una imagen que se construye de acuerdo a nuestros atributos internos. Y para que nosotros podamos adquirir estas nuevas percepciones, estas nuevas sensaciones,
tenemos que conectarnos en este entorno corregido, en este entorno adecuado donde vamos a poder nosotros desarrollarnos. Y por supuesto que hay cosas que nosotros podemos calificar como muy malas desde nuestra percepción, pero también debemos ver que si hay una cosa que nosotros consideramos como negativa, por ejemplo, nosotros somos hinchas de un equipo de fútbol y este equipo pierde, nosotros la calificamos como negativa, pero probablemente hay un hincha del equipo contrario que va a calificar eso como muy positivo y va a estar muy contento. Entonces, tanto en aspectos tan mundanos como un partido de fútbol pueden darse estas percepciones que no son coincidentes respecto a un mismo hecho que ocurre aún en nuestra realidad. Por supuesto que todas las cosas que ocurren en nuestra realidad son ramas de raíces espirituales, y todo lo que nosotros percibimos, si lo percibimos en forma no corregida, lo percibimos como negativo, o sea, que estamos en un estado donde nosotros no estamos justificando al Creador, porque si nosotros estamos viviendo un estado negativo, entonces de alguna manera nos estamos quejando de que el Creador nos ha llevado a ese estado. Y nosotros de alguna manera tenemos que hacer un gran trabajo, porque esto por supuesto que no es fácil, porque nosotros vemos en este mundo y lo que percibimos es que ocurren muchas cosas que probablemente no deberían ocurrir, o ocurren muchas cosas que nosotros podemos calificar como corrupción de este mundo. Entonces vemos de que el trabajo que tenemos que realizar es un trabajo muy arduo, es un trabajo muy complejo. Por eso necesitamos nosotros la fuerza de este entorno correcto donde nos podamos desarrollar adecuadamente y podamos cambiar esa visión de estos estados negativos para poder, junto con este entorno, ascender estos escalones. Porque no es un trabajo que nosotros podamos realizar individualmente en forma egoísta. Es un trabajo que se realiza dentro del grupo. Y lo que nosotros tenemos que desear es que el grupo o los amigos en su conjunto tengan un alcance superior, que alcancen un nuevo escalón. Y en la medida que ese grupo, ese entorno alcance ese nuevo nivel, a nosotros nos van a atraer, nos van a jalar hacia ese estado. Amigo. Hay dos preguntas de Facebook. La primera es, Abba Naomi dice, si son 5 niveles de discernimiento. ¿Se refiere a los mundos? Sí, yo pienso que se refiere a que en cada cosa que nosotros podamos analizar vamos a tener que se va a copiar esta estructura de 5 niveles, donde posiblemente puedan haber 4 niveles que sean muy obvios y un nivel que a lo mejor que es un nivel raíz que pueda estar más oculto. Todo esto es de alguna manera una referencia para nosotros, porque nosotros vemos en muchos estados, por ejemplo, en el ADN, que contiene cuatro componentes esenciales que son las palabras fundamentales con que se escriben los códigos de este ADN, y probablemente eso se debe a alguna causa que está oculta para nosotros. De alguna manera se construye, con esas 4 combinaciones se construye todos los seres vivos que nosotros podamos conocer en nuestro mundo. Y de esa manera cualquier cosa que nosotros podamos discernir en este mundo, la podemos analizar desde ese punto de vista. Y por supuesto que esto que se nos entrega es una ayuda para que nosotros podamos poco a poco ir construyendo estos estados, y por supuesto que decimos que son 125 niveles, pero también debemos saber que los números no tenemos que tomarlos en formas tan literales. Hay 2 preguntas más de Facebook. Hortanay Robles dice, si uno durante esta vida no alcanza a pasar por los 125 niveles posteriores, ¿se continúa con el trabajo? Y de continuar, retorno, el nivel alcanzado o se deja anteriormente, o sea, es decir, se parte del nivel que se había alcanzado anteriormente al retorno, a la reencarnación, y si esto se sigue, si es que no se alcanzó en una vida los 125. Sí, hay algo que hay que aclarar ahí, porque también nos puede resultar a nosotros confuso que nosotros nos identificamos con nuestro cuerpo actual.
Y el cuerpo, cuando estamos hablando del cuerpo, estamos hablando de un componente de este mundo que básicamente tiene algunos aspectos de la naturaleza, como minerales, tiene agua, tiene proteínas, un montón de cosas que... y nosotros tendemos a pensar de una forma egoísta de que de alguna manera vamos a retornar como en la misma forma, pero lo que hace este trabajo es el alma. Y en la medida que nosotros nos hacemos merecedores de esta porción de alma, podemos ir desarrollándola. Por supuesto que el estado de corrección que alcanza esta alma no lo va a perder. Nos dicen nuestros sabios de que esta alma alcanza un nivel de corrección y posteriormente, hablando en términos de encarnación, si esta alma vuelve a nuestro mundo, en algún cuerpo, va a seguir su trabajo y por supuesto no va a perder lo que ya ha alcanzado. Entonces, de alguna manera, todos estos componentes materiales que funcionan de alguna manera como una vestidura para el alma, lo único que hacen es proporcionar el medio para que esta alma pueda hacer este desarrollo en este mundo y poco a poco corregirse. Y si no lo alcanzan en esta oportunidad, por supuesto que va a tener que alcanzarlo en alguna otra. Liliana Araque, cada estado nos lleva a un nivel de corrección para entrar en un estado de espiritualidad y de esa forma hacer una conexión de espiritualidad. Claro, nosotros necesitamos de alguna manera estar en esta intención que nos permita avanzar. Necesitamos estar en esta situación que no nos permita quedarnos cómodamente en un estado como inanimado. Si nosotros estamos en un cierto estado de comodidad, probablemente no vamos a dar pasos hacia este deseo de corrección, a este deseo de unidad, a este deseo de adhesión con el entorno y con el creador. Entonces, claro que necesitamos nosotros esta motivación. Entonces, las motivaciones nos van a llegar de alguna manera acelerando los tiempos o de una buena manera si nosotros hacemos el esfuerzo, o nos van a empujar con estados que nosotros vamos a considerar como negativos si es que no estamos haciendo el trabajo adecuado. Alessandro, el estado del sueño, cuando dormimos por la noche, también son espacios donde nos corregimos, como dice Jung, son mensajes del inconsciente que debemos corregir. Bueno, nuestra alma, que es lo que tiene que corregirse, por supuesto que está realizando el trabajo. Pudiera ser que nuestro cuerpo esté en un estado de letargo, pudiera ser que nuestro cuerpo esté sin dar señales de que esté en alguna actividad, pero nosotros internamente podemos estar desarrollando estos discernimientos que se van construyendo dentro de nosotros para que esto nos puede llegar en cualquier momento. Nos puede llegar en cualquier momento esa revelación, por decirlo de alguna manera, pero lo importante, más que hablar de estos aspectos, es reforzar el tema de la conexión y de trabajar en el entorno correcto. En la medida que nosotros nos conectamos dentro de un entorno correcto, independientemente de cómo vaya a ser el proceso, nosotros vamos a estar trabajando por alcanzar este nivel de adhesión y este nivel de corrección con el creador. Me preguntan, ¿cómo es un ejemplo de revelación? ¿Qué es revelación? Cuando hablamos de revelación. Bueno, es un tema un poco complejo, porque como existe esta ley en la espiritualidad de que no existe la coerción, difícilmente una persona les pueda explicar claramente cómo es este avance o estas sensaciones de esta revelación o de esta adhesión con la luz. Entonces, amigo, este es un tema que, como es de percepción, va a ser un tema personal de cada uno. Lo que es importante, si alguien les dice que si ustedes alcanzan un estado de adhesión van a sentir tales o cuales efectos, ustedes se van a enfocar en alcanzar esos efectos y no en alcanzar el estado de adhesión. Entonces, lo importante es que tengan un gran deseo por alcanzar ese estado y tengan un trabajo constante por alcanzar la adhesión. Entonces,
lo que nos dicen los sabios es que eso se encuentra en los libros de la sabiduría. Y en la medida que nosotros nos acercamos a estos libros dentro de este entorno que va a permitir desarrollarnos, nosotros vamos a estar de a poco alcanzando esos estados y esas sensaciones que van a ser inexplicables y que ustedes van a tener que experimentar por sí mismos. Nadie les va a poder entregar esa sensación, que esa sensación va a ser personal de cada uno. Pero dentro de un ámbito de... A ver, voy a tratar de explicar algo. Sí, adelante. Nosotros somos mente y corazón. Entonces percibimos el mundo a través de cierta lógica, discernimiento, y podemos entender un proceso. Y también entendemos sobre sensaciones. Y como siento, soy capaz de entender, y la mente sigue al deseo. Y es así como funcionamos en nuestro mundo. Eso mismo pasa en el mundo espiritual, porque la revelación empieza con los discernimientos, pero si no hay sensación, no hay verdad. Y es ahí cuando el corazón empieza a entender, porque aparece un fenómeno nuevo que no estaba en el mundo material, no lo tenía con mis 5 sentidos, y empiezo a desarrollar sentidos que no sabía que tenía yo, y en esa percepción esta realidad empieza a transformarse en otra forma de comunicarse, en la percepción. Pero sigo usando, empiezo a tratar de entender el fenómeno, pero a la larga es la sensación la que me dice que es lo que yo siento. Y es por eso que siento que es algo diferente. Y le llamo como si fuese una luz que ilumina algo, que estuviera en una oscuridad y aparece algo cuando uno prende la luz en una habitación oscura y es capaz de ver aquello que estaba oculto a lo de uno. En ese sentido como una revelación. Pero seguimos siendo seres que dependemos de la sensación porque percibimos, en este caso emociones, pensamientos, pero tiene que haber sensación de algún modo. Tiene que ser algo que uno diga, sí, esto es un fenómeno nuevo, lo puedo repetir una y otra vez, el fenómeno, entiendo el fenómeno, entiendo la ley que rige el fenómeno, y de alguna forma empiezo a estudiar el fenómeno y la sensación en mí. Entonces ahí entiendo que estoy en otro tipo de realidad y percibo algo que antes no podía percibirlo con el mundo material, pero al parecer estaba ahí. Ahora ya puedo estar como en ambos mundos, en esa percepción y en la percepción material. Se abren los sentidos, se abre la mente, porque la mente cambia en el sentido de que viene otro tipo de información a la persona y la persona empieza a avanzar bajo otra mirada. Entonces cambia el mundo, cambia cómo percibe las relaciones, empieza a ver las fuerzas que están detrás de la materia y empieza a entender un sistema, porque a la larga es aprender las leyes del sistema. El sistema no cambia, la persona cambia, la persona al cambiar en una igualdad de forma empieza a tener esta igualdad de forma con el sistema y el sistema empieza a abrirse, empieza a revelarse ante ella. Siempre, el sistema siempre lo tuvo, era la persona la que tenía que hacer ese esfuerzo para revelar aquello que estaba oculto a sus ojos. Por lo cual siempre somos mente y corazón, pero a la larga es sensación, es emoción, es corazón. La mente sirve en función del deseo. Yo puedo leer mucho, pero no va a haber cambio. ¿Cuál es el secreto? Desear que el libro lo afecte, tratar de entender el autor. Palabras que no se materializan, porque está hablando de raíces espirituales de un mundo que no es el material. De a poco empiezan a entender cómo es la forma de adquirir la sabiduría y el conocimiento. No es como este mundo que estamos acostumbrados al aprendizaje mediante la mente. La mente sirve y ayuda para ver para entender los parámetros, cosa que cuando el fenómeno se capte, uno entiende y recuerda porque ya más o menos sabe los parámetros, cómo se mueven y las leyes que lo rigen, por lo cual el fenómeno tiene una explicación.
y me explico mejor el fenómeno y empiezo entonces, como entiendo que ese fenómeno sí tiene ciertas particularidades, esas particularidades ya algo las conozco por la mente y empiezo entonces a utilizar la mente en la sensación y empezar a investigarme a mí mismo con respecto a este nuevo mundo que se me abre. Entonces exploro esta realidad nueva, pero ya con conocimiento, porque supe las bases de cómo actuaba el deseo y la luz, y cómo es la relación entre la criatura y el creador. Sí, Sí, súper. sí. Muchas gracias, amigo. Y continuando con la próxima lámina, por favor, amigas del equipo técnico. Dijimos de que esta estructura de mundos era preparar el entorno para que se desarrollara este ser que es el motivo de toda la creación, y nos encontramos entonces que aquí en el mundo de Asilut se desarrolla una estructura espiritual especial que se denomina el alma de Adán Harishon, o el alma del primer hombre. Y esta es una estructura espiritual, que está en un mundo espiritual, y que está en un estado bastante especial, porque está en un estado en que sus partes están unidas por relaciones de amor y otorgamiento, y trabajan juntas como un solo cuerpo. Entonces está en conexión, y en este sistema se puede revelar la luz del Creador. Entonces, esta estructura especial vendría a ser como el estado nuestro corregido, o el estado donde todos estamos en conexión. Entonces, la pregunta que pueda surgir es ¿por qué si acá hay un alma que está en ese estado tan especial, es necesario posteriormente que haya un desarrollo en este mundo donde se pierde esas relaciones de amor y de otorgamiento? Y eso es lo que nosotros tenemos que revisar. Por supuesto que el alma de Adán Harishon, cuando estaba en ese mundo tan elevado, estaba en un estado donde no se podía desarrollar en forma independiente, porque estaba en relación con el Creador, estaba de alguna manera conectado con esta fuerza de otorgamiento, de amor y otorgamiento. Entonces, fue necesario que ocurriera un fenómeno que se llama el rompimiento, donde esta alma, a través de un proceso que se denomina el pecado de Adán Harishon, entonces cae hasta este mundo de alguna manera y se fragmenta. Entonces, pequeños fragmentos de esta alma, esta alma que pierde esa sensación de cohesión, esa relación de amor en que se encontraba ligado, entonces cae a nuestro mundo y estas partes rotas se deben volver a reconstituir para llegar a alcanzar ese estado corregido que es el plan de la creación. Entonces es un proceso donde, si pasamos a la próxima, es un proceso donde estos fragmentos que caen hasta este mundo, Estas chispas de alma. estas chispas, son lo que corresponden a los puntos en el corazón. Y los puntos en el corazón son los que se van a encarnar en nuestros cuerpos y van a hacer este trabajo por alcanzar ese estado que, por supuesto, lo hemos visto, en el mundo superior esto está corregido. Pero en nuestra percepción de estas chispas que están en estos cuerpos, en nuestro mundo, lo que se ve es desconexión. Espera. Explícame de nuevo ese punto que es importante. Estamos corregidos, pero nuestra percepción es que como estamos desunidos y tenemos este deseo de recibir y esta forma de que no percibimos el mundo espiritual, nos vemos como que estuviésemos separados, Sí, pero nuestra porque realidad es otra.
Porque nos dicen, los sabios nos dicen de que el estado de no corregido es un estado en que no se percibe la conexión. Es un estado de desconexión. O el estado corrupto o el estado del pecado es un estado de desconexión. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es este trabajo, estas 600.000 almas, que este es un número, por supuesto, que por algún motivo no nos dan ese número porque tiene un significado, pero... No es un número numeral, o sea, no es una cantidad, es un es número, una propiedad. tiene un significado especial este número y nos dicen que son 600.000 almas, que son 600, pero esta alma que se parte en estas 600.000 partes se puede repartir en otros fragmentos. Porque la pregunta es, ¿somos cuántos? ¿7.000? No sé, ¿cuánto llamamos? ¿8.000? ¿7.000 y Estamos tantos más de millones 7.000 millones de habitantes en el mundo. Y Y dice 600.000 almas. y nosotros, No me da. claro, porque estas 600.000 almas se rompen a través de todos estos niveles de mundo y cuando caen a este mundo son fragmentos de esas 600.000 almas. Son pequeños fragmentos de esto. Entonces, por supuesto, habrán algunas personas que tengan una porción de alma mayor que otras tengan un punto que ni siquiera se ha desarrollado. Un punto muy pequeño de alma que está esperando ser despertado para comenzar Todos tienen un punto del corazón. Debería ser de que si estamos hablando de ser humano, debería tener el corazón. Sí. Si estamos hablando de un estado de animal, probablemente pueda que no tenga. Sí, es un tema especial eso. Entonces, bueno, y quiero aprovechar este momento para agradecer a todos los amigos que se conectan con nosotros a través de Facebook, a través de Zoom y a través de la página del curso virtual. Darle las gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y por tener este deseo de querer alcanzar este nuevo estado de conexión. Es un trabajo muy especial, es un trabajo que tiene, por supuesto, muchas complicaciones. Saludamos a todos los amigos, un abrazo a la distancia para todos ellos. Vemos amigos de muchos lugares, de México, de Perú, que se identifican ahí, que nos están saludando. Le damos las gracias por estar ahí con nosotros. De Argentina. A los amigos que nos estamos viendo en este momento que están en Facebook también, un gran abrazo para ellos. Estamos muy contentos de que nos puedan acompañar y tanto nosotros como ustedes estamos en lo mismo estudiando esto y estudiando, por supuesto, siempre vale la pena recordarlo, no para alcanzar algún grado de conocimiento especial o algún poder especial, sino que estamos estudiando esto para que se pueda corregir esta alma general, para que en este entorno se produzca esta conexión, esta unión que nos permita alcanzar esos nuevos niveles. Y si vemos entonces la tableta, vamos a ver de que vamos a ver cada vez más claro este asunto. Y esta alma que se quiebra, esta alma general de este Adán Arishon, que no lo vamos a confundir con el Adán de este mundo, que por supuesto en este mundo, en algún momento, hace 7.778 años, surgió un alma que se desarrolló en un ser llamado ser humano, se desarrolló esta alma y desde ahí comenzó un nuevo proceso de evolución, un proceso de evolución espiritual, que por supuesto tuvo que pasar por pasos intermedios, tuvo que desarrollarse todo esto del deseo por adquirir cosas materiales, todos estos deseos por alcanzar conocimiento, hasta que cuando se despierta el punto en el corazón, ya estamos en condiciones de empezar a desarrollarnos en la espiritualidad y querer cruzar esta barrera que separa a este mundo de los mundos espirituales y que nos da, el atravesarnos nos da la posibilidad de poder ejercitar este libre albedrío. Que hasta el momento, mientras se desarrolla
todo esto que se viene desarrollando en nuestro mundo desde el punto de vista material o animal, solamente lo hace siguiendo las reglas de la naturaleza, o sea, no tiene esta posibilidad de elección hasta que se cruza la barrera y ahí se tiene la posibilidad realmente de elegir. Y una de las cosas importantes que se puede elegir es el entorno adecuado para desarrollarse y poder ascender por estos 125 escalones. Por supuesto, los libros de sabiduría que nosotros estudiamos dentro del entorno correcto nos proporcionan esta luz que reforma, que nosotros no sabemos cómo actúa, que está siempre a nuestro alrededor, que esta luz no es que aparezca cuando nosotros leemos los libros, esta luz está siempre porque la luz es constante, es permanentemente a nuestro alrededor, la luz es en el fondo el gran entorno donde se desarrolla toda la creación, pero nosotros necesitamos despertarla. Y para despertar esa luz que nos pueda corregir, nosotros nos dedicamos a estudiar estos libros de esta sabiduría que permiten que esa luz que reforma comience a actuar y nosotros podamos, en una primera etapa, cruzar esta barrera, poder elegir y poder desarrollarnos en estos 125 escalones, ya no de manera inconsciente, sino que de manera consciente. O sea que hay que tener ese gran deseo para poder alcanzar ese estado de conexión, que es el estado que todos deberíamos de alguna manera alcanzar. Y nos dicen los sabios que está escrito de que cree la inclinación al mal y la Torá como condimento. Esto de la inclinación al mal, por supuesto, se refiere al deseo de recibir, que es la materia de toda la creación. ¿Y por qué la inclinación al mal? Porque esta es la inclinación a recibir en forma egoísta, que es el deseo egoísta de esta parte que se llama deseo de recibir. ¿Y por qué inclinación al mal? Porque es opuesta al creador, que es otorgante y que es el bien. Entonces, desde ese punto de vista, es la inclinación al mal, y por eso se denomina la inclinación al mal, porque es una inclinación egoísta a recibir para beneficio propio. Pero esta Torá, este condimento, es lo que de alguna manera nos ayuda para transformar nuestra intención del uso del deseo de recibir con el deseo de recibir, con la intención de recibir, a la intención de otorgar. O sea, usamos este deseo con la intención corregida, con la intención para otorgar, y de esa manera nosotros podemos alcanzar estos nuevos estados de acuerdo al esfuerzo que nosotros vayamos desarrollando, y nos va a permitir en cada oportunidad que nosotros podamos dar un paso hacia la corrección, experimentar estas nuevas sensaciones de las que hablaba nuestro amigo Ricardo. ¿Y tenemos más preguntas, amigo? Sí. Kevin Joseph Asmat dice, ¿los mundos espirituales son grados de conexión entre nuestras almas? Bueno, los mundos espirituales, en la medida que se puedan percibir, son grados de conexión, grados donde va incrementándose la conexión. De alguna manera nosotros tenemos que realizar un esfuerzo conjunto por ir alcanzando estos nuevos estados. Por supuesto que nosotros dijimos que el estado no corregido es este estado de desconexión, que es porque este deseo egoísta nos hace ver como que estamos separados, como que no somos responsables de lo que le ocurre al prójimo, como que no queremos nosotros participar en esta corrección, pero en la medida que nosotros dejamos de lado este deseo egoísta de alcanzar para nosotros mismos y nos queremos conectar, avanzaremos junto con este entorno hacia la corrección. Sí, es como la separación entre las personas, son estos 5 mundos. Pero después vamos a aprender que la conexión o el prójimo no es esta bolsa de proteína y agua, hidrato, carbono que está al lado mío, que se me presenta frente a mí, que llamo prójimo en este mundo. Sino después vamos a entender que estamos en un sistema que es mucho más profundo lo que significa el prójimo y dónde estamos. Y este grado de conexión, que son los mundos, son los grados de percepción que van avanzando como círculos, que va abarcando
cada vez mayor esta realidad que está oculta, por lo cual la conexión es con todo, pues, con el creador. Hay otra pregunta, más que una pregunta, dice, tengo una duda, Alessandro, con el grupo. ¿El grupo es únicamente los amigos que estamos en el estudio o también la sociedad y la familia? Por ejemplo, si en mi ciudad no conozco a otras personas que estudian Kabbalah, ¿qué nos sugieren hacer para estar en práctica y estudio constante? Bueno, amigo, en primer término, si uno desea alcanzar alguna habilidad, por ejemplo, en nuestro mundo, por ejemplo, uno quiere ser músico, tiene que acercarse al lugar donde se desarrollan los músicos, al entorno adecuado para desarrollar esta habilidad. Si uno quiere ser deportista, tiene que acercarse al entorno que le permita desarrollar esa habilidad, o sea, reunirse con los deportistas, con las personas que trabajan con ellos. Entonces, si uno quiere desarrollarse en este trabajo espiritual, por supuesto que tiene que de alguna manera tratar de conectarse con amigos que tengan el mismo deseo, porque si no se tiene el mismo deseo, probablemente nos vamos a ver arrastrados hacia otro tipo de situaciones o prácticas. Es muy importante eso, pero estando ya estudiando en este entorno ya es un paso de conexión hacia ese entorno adecuado para desarrollar esta característica, esta cualidad, esta adhesión con el otorgamiento. Entonces, en la medida que nosotros nos podamos conectar en un grupo de estudio, posteriormente se nos van a presentar mayores instancias de conexión. Por ejemplo, terminando este ciclo y el ciclo de intermedio, se nos va a poder incluir en un grupo joven donde se puede practicar o experimentar en forma mucho más interna todo esto que nosotros estamos conversando con ustedes ahora. Esto es preparación Esto es una preparación y para el trabajo. esto de alguna manera es una preparación para las verdaderas clases. De alguna manera tenemos que adquirir nosotros un lenguaje común, tenemos que adquirir algunos conceptos para estar preparados cuando nos enfrentemos a estas clases o a estas lecturas que van a constituir la verdadera sabiduría. Entonces, de a poco nosotros nos estamos instruyendo, de a poco nos estamos incluyendo en este entorno, pero ya estando aquí se nos va a dar la posibilidad de incluirnos cada vez más profundamente en este entorno donde está el prójimo. Por supuesto que si uno se adhiere a cualquier grupo humano que no tiene la misma intención de alcanzar la adhesión y la adhesión con este atributo de otorgamiento o esta revelación del Creador, por supuesto que nos vamos a ver arrastrados hacia otro tipo de resultados. Y no por eso vamos a decir que esto pudiera ser malo en el sentido de que se estuviera alcanzando algo negativo, pero cada cosa que uno quiere desarrollar, hay un entorno adecuado para desarrollarla. ¿Tenemos más? Para encontrar la luz que reforma es necesario estudiar la Kabbalah, que será lo que nos vaya a desarrollar la espiritualidad. ¿Es eso correcto? David Fernández, de México. Sí, amigo, por supuesto, lo que nos dicen los sabios es que debemos estudiar esta sabiduría no con la intención de adquirir conocimiento, sino que con la intención de adquirir esa adhesión con esta cualidad de otorgamiento. Esa intención, desarrollar esta intención que se va a desarrollar por la lectura de estos libros, que nos dicen que estos libros tienen una virtud. Es como si dijéramos en el vocabulario común, como que tuvieran un aspecto milagroso. Y esa virtud es de que si nosotros estamos abocados a este estudio con la intención correcta, la luz que reforma va a actuar sobre nosotros y nos va a comenzar a corregir. Esa corrección va a ser algo poderoso si nosotros estamos en un entorno adecuado, o sea, si estudiamos esto dentro de un entorno adecuado. Porque probablemente si hacemos el estudio en forma personal, solitaria, vamos a tener serios problemas para lograr un avance, porque gran parte de lo que nosotros estamos comentando hoy día es referido a la conexión.
Y en la medida que uno hace el trabajo en forma solitaria, por supuesto que no está alcanzando un grado de conexión, que es lo importante para que se pueda revelar este atributo de otorgamiento. De Facebook, Abba Naomi. También está escrito que Adán errara, es decir, que se equivocara, que fallara, que no pudiera corregir. ¿Qué Adán? Adán, el Adán del árbol del pecado del conocimiento. Bueno, lo que nos dicen los sabios es de que existe un plan de la creación. Y este plan de la creación se expresa a través de estas 4 fases de la luz, se expresa en la aparición de estos 5 mundos, cada uno con sus estructuras espirituales en su interior, y nos dicen de alguna manera que el estado final está garantizado. Lo que no está garantizado es que cómo nosotros vamos a llegar a ese estado final. Si va a ser a través de un camino relativamente fácil y libre de grandes contratiempos, o si va a ser a través de, como nos dicen, golpes. Porque cuando algo se sale de su ruta programada, pensemos por ejemplo en un vehículo, cuando se sale de su pista, es probable que reciba un golpe de otro vehículo que venga en sentido contrario, y eso no va a ser para nada muy agradable en ese momento. Ahora, por supuesto que esa va a ser una percepción en el momento, porque todo lo que proviene del mundo superior es para nuestra corrección. Así que, independientemente de cómo nosotros lo percibamos, va a ser algo beneficioso para nuestra evolución. En el segundo ciclo intermedio vamos a ver y vamos a estudiar qué pasó con Adán. Él corrigió todo excepto una parte que no pudo corregir. Y también el por qué, la explicación y por qué hubo que descender a este mundo y se rompió el alma y todo. Así que en el segundo ciclo, que es este intermedio, se explica en mayor profundidad ese punto de que Adán no iba a corregir y no podía corregir lo que faltó. Y es por eso que el resultado de esta realidad y de este mundo. Sí, amigo, y le pedimos a nuestras amigas del equipo técnico que en este momento puedan pasar el segundo video, y si me parece que tienen otro video también que mostrar, lo pueden hacer ahora. Por favor. Cuando se empieza a estudiar Kabbalah, las cosas parecen teóricas, ideas elevadas, que en general en el día a día no escuchamos acerca de esas cosas ni pensamos de eso. Empezamos a ver cosas muy lejanas del día a día. Cuando pasa un tiempo, que un curso pasa 3 meses de 10 encuentros, y la persona siente que entró en un túnel del tiempo y entró en algo totalmente nuevo. Hay una distancia muy grande entre el resultado que yo recibo de la vida, que se siente muy fuerte, en una potencia que nadie lo puede sentir, del material que se siente que está muy por encima de la vida. Sí, es cierto, dice Ram, porque aprendemos sistemas elevados, superiores, el sistema de los mundos, el sistema de las almas, acciones espirituales que todos son con el fin de otorgar. El mundo de Ensof, los mundos de Abiyá, quién sabe quién los conoce. El estudio es en grados muy elevados. Yo estudio qué cosas, wow, qué cosas elevadas. Es como si fuera que en este mundo, a la edad de 3 años, en vez de que una madre le lea a su hijo Caperucita Roja, no sé, le lea ecuaciones matemáticas complejas. Así pareciera, y es verdad. Porque yo desde ahí debo recibir la luz, no desde Caperucita Roja. Y por medio de eso yo cambio. Los cambios son en mí y en la sociedad. Son pequeñas
confusiones en el hombre pequeño, a pesar que aprende cosas muy lejanas y elevadas. Muchas gracias, amiga. Y bueno, también nos corresponde agradecer a los amigos que colaboran con esta iniciativa de difusión de la sabiduría de la Kabbalah. Y nuestros amigos de Israel han preparado un video donde se les muestra lo que se hace con los aportes que se reciben. Así que, amigas, si pueden mostrar el video para la colaboración. Gracias. Si estás sentado en el subway de Madrid, Santiago y Nueva York, trabajando en el campo, en la pradera, en África, en China o en Japón, en cualquier lugar, queridos amigos, ya hace 20 años que venimos construyendo un sistema de conexión entre nosotros. Un sistema que nos permite estar conectados en todo momento, en todos los idiomas y en cualquier sitio del planeta. Un sistema que nos permite a cada uno de nosotros estar conectados a las clases matinales, a los congresos, a las Yeshivot Haverim y a cualquier evento, con el equipo más avanzado para traernos la mejor conexión. Tal sistema tecnológico exige de inmensos recursos monetarios. A fin de poder continuar realmente conservando el sistema, mantenerlo y actualizarlo todo el tiempo, invitamos a cada uno a participar del mantenimiento del sistema. Y principalmente recordemos que lo más importante es conservar el sistema de conexión entre nosotros. Bien, muchas gracias y reiteramos a todos los amigos que han colaborado nuestro agradecimiento, porque eso permite mantener esta iniciativa de difusión de la sabiduría. Y amigos, ¿tenemos entonces más preguntas? Sí, la verdad es que hay dos preguntas, muy buenas preguntas. Estaba viendo el tiempo que queda para contestar. Una pregunta es ¿qué significa percibir al Creador en esta vida? Y el otro, ¿qué es el alma en Kabbalah? Son dos preguntas Sí, profundas. son dos preguntas bastante profundas que eventualmente pudiera tomar mucho tiempo Sí. responderlas cabalmente. También se nos dice que el objetivo, el plan de la creación es revelar su divinidad a los creados en este mundo, que ese es un gran objetivo. Por supuesto, amigos, que si alguien tiene ese gran deseo y hace este esfuerzo gigantesco para alcanzar esta revelación en este mundo, probablemente lo va a alcanzar. El problema es que nosotros, en términos generales, no tenemos esto como una prioridad en nuestra vida. Lamentablemente le damos porcentajes de tiempo al desarrollo y al trabajo por alcanzar este estado. Y tiene que ser así, porque también nosotros tenemos la obligación de, por ejemplo, trabajar para alcanzar nuestro sustento, sustentar a la familia, y tenemos muchas cosas que hacer también dentro de la sociedad. Tenemos obligaciones y tenemos cosas que tenemos que desarrollar para que la sociedad funcione correctamente. Pero quizás nos falta este gran deseo, esta intención que nos desborde por alcanzar la revelación. Nos dicen los sabios que es posible. También nos dicen que hay que realizar el esfuerzo. Y hay mucho que se ha escrito al respecto. También nos dicen que el que se esfuerza alcanza, y que el que no se esfuerza no alcanza. Así que nos dicen que si alguien les dice que ha alcanzado y no se esforzó, no hay que creerlo, porque el alcanzar ese estado, el alcanzar esa revelación de este estado especial, necesita realizar un gran esfuerzo. Entonces no va a ser algo fácil, y probablemente cómo se hace en esta vida es algo que vamos a tener que alcanzar esa respuesta por medio de nuestro trabajo, y
y no lo vamos a alcanzar instantáneamente. Y lo otro respecto del alma, que también es una pregunta que engloba mucho. A nosotros nos dicen de que existe un alma general, que es esta alma que se rompió y que de la cual nosotros eventualmente tenemos una porción. También nos dicen de que el alma de alguna manera es un premio que recibimos. De alguna manera es como algo que obtenemos gracias a nuestro esfuerzo. O sea que hay que desarrollar. Hay que desarrollar porque como hay un salmo que dice te agradezco por haberme devuelto mi alma, algo así, ¿cierto? Porque tenemos que hacer un esfuerzo porque esta alma, este punto en el corazón se desarrolle y alcance una mayor proporción de alma. Nos dicen de que los grandes sabios, por supuesto, que tienen un alma mayor, una mayor porción de esta alma. Entonces pueden hacer trabajos más importantes de ese punto de vista. El alma, por supuesto, es algo que se desarrolló en este mundo espiritual, es algo que... Pero la raíz ya está. La raíz, claro que está. Entonces lo que uno hace en este mundo a través de los 125 es desarrollar esta alma desde el punto del corazón, como un puntito, como un embrión, y lo va formando hasta formar esta raíz que cada uno tiene. Claro, y que de alguna manera se puede adherir al resto de estos puntos en el corazón. Y al para desarrollarse en esto es porque estás desarrollando tu alma, vas percibiendo más al Creador porque vas subiendo de los 125 niveles y vas en una igualdad de forma con la fuerza espiritual. Claro, y a medida que asciende... Entonces como el alma sería como que no quiero decir, no, es como, no es un instrumento, pero es una propiedad que es la que, independiente de la materia, que la persona deje de existir en este mundo, el alma persiste, y es por eso que una amiga preguntó al principio si el grado alcanzado se pierde. No se pierde. Se logró ese grado y se vuelve a reencarnar y se sigue en el avance, porque esto es un sinfín hasta llegar, porque está todo el plan desarrollado ya, está de hecho el final ya está, esa conexión en su totalidad con el alma completa ya se encuentra. Lo único que nosotros empezamos a hacer este camino de vuelta y nosotros por sí solos, como independientes, desarrollamos nuestra alma y desarrollamos a través de estos 125 niveles en reencarnaciones, que puede ser unas pocas reencarnaciones, en una vida se puede alcanzar o en varias, de acuerdo al esfuerzo que haga la persona y los medios que consiga para este desarrollo espiritual, que la cual hace que su alma empiece a desarrollarse para su estado final, al estado perfecto, a su raíz de donde nació. Pero en el fondo, a medida que desarrolla, va ampliando su capacidad de conexión con el mundo espiritual y con el Creador, empieza a sentir la sensación del Creador y revela al Creador en este mundo, en esta vida, no en el mundo por venir, ni después de la muerte, ni nada. Y de hecho reencarna, es como decía Rabach, el maestro del Dr. Michael Leiman, que es el director y fundador del grupo Benei Baruch, es que es como cambiar camisa. La persona muere y cambia un cuerpo a otro, pero el alma sigue, el alma no pierde, el alma se sigue desarrollando. Claro. Y son las mismas almas que partieron desde el inicio. Son las mismas almas, parte de esta estructura que se desarrolló en este mundo espiritual, que se quebró no porque se haya cometido algún error, porque ya estaba prevista esta ruptura, es algo que tenía que ocurrir para que nos pudiéramos desarrollar en este estado que nos parece que fuera que estamos desconectados del Creador, no tenemos esa percepción del Creador, entonces aparentemente nos podemos desarrollar libremente. ¿Por qué? Porque no tenemos esa percepción de Creador, esa presencia que si se revelara nos inhibiría, ¿no? Quedaríamos bajo su tutela inmediatamente, no podríamos hacer nada que probablemente nosotros pensemos que estamos haciendo por nuestros propios medios.
la verdad es que estamos dirigidos por la luz superior en cada uno de nuestros pasos, pero en este mundo donde no hay revelación, donde hay ocultamiento, a nosotros nos parece como que hacemos Claro, estas estamos atrapados en actividades, espacio, tiempo y lugar. estamos Sí, atrapados en esta realidad Por eso se rompe. libre de esta percepción de creador, para que podamos efectivamente realizar este trabajo y alcanzar este punto donde empieza el desarrollo, el punto del corazón comienza a desarrollarse, y se puede comenzar este trabajo por los 125 escalones. Por supuesto que en cada escalón la percepción que se va a tener no es la misma que en el escalón superior. Entonces, esa percepción que nosotros vamos a obtener en ese escalón superior respecto a lo que es este atributo de otorgamiento va a ser distinto en la medida que nosotros vayamos caminando por este sendero ascendente de la conexión. Pero algo que no nos tiene que preocupar, lo que nos tiene que preocupar es permanecer en esta unión, permanecer en esta intención y querer realizar esfuerzos por alcanzar la conexión, aunque sea un pequeño trabajo, porque nos dicen que centavo a centavo se puede reunir una gran fortuna, y eso quiere decir que lo que nosotros invirtamos, el esfuerzo que realicemos en este momento por alcanzar este estado de corrección, no se va a perder, sino que se va a ir acumulando en una cuenta hasta que hayamos reunido la cantidad de esfuerzo que se requiere para alcanzar ese estado que es un estado corregido, es un estado de revelación de este atributo de otorgamiento, donde vamos a estar acercándonos a esta percepción, a esta adhesión con el Creador, que es el objetivo de todo nuestro trabajo. Y estamos llegando, amigos, a la parte final de la clase. Nos gustaría repetir los saludos a todos los amigos que han estado con nosotros en Facebook, en Zoom. Decirles de que si ellos están en este gran deseo por alcanzar esta revelación, por hacer este trabajo de conexión, no están solos. Hay un entorno que está dispuesto a acogerlos, a trabajar con ustedes, a hacer este esfuerzo en conjunto, y que si en algún momento sienten de que les faltan las fuerzas, poder apoyarse en este grupo de amigos que siempre va a estar disponible para que podamos, como nos dicen los sabios, amarrarnos a este estado, a esta conexión, porque van a haber situaciones donde aparentemente vamos a sentir que este deseo pudiera apagarse, que pudiéramos haber recibido nosotros un llenado que tiene que ver con elementos de sabiduría, que ya sabemos lo suficiente, que ya supimos de qué se trata. Entonces, en ese estado de aparente satisfacción de este deseo, podemos perder ese empuje por alcanzar este estado corregido, esta conexión que es el esfuerzo que estamos realizando todos. Así que ese es un tema muy importante. ¿Y tenemos alguna pregunta más, amigo? ¿Perdón? ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí, tenemos... ¿Cómo sé que tengo el punto en el corazón? Bueno, Pasa que, a ver, quedan muchas preguntas, pero igual nos quedan pocos minutos y hay que recordar que el día, la semana, el grupo de nuestros amigos de Israel van a profundizar este tema y van a seguir respondiendo a las preguntas. Además que durante la semana se responde por Facebook, tenemos amigos que van a responder las dudas en los chats y van a enviar material. Y una de las preguntas que he tratado de ir en orden, así que van a quedar algunas sin responder, y esas van a ser respondidas yo creo dentro de la semana, tanto por Facebook, y también se van a profundizar el día miércoles con nuestros amigos de Israel. La pregunta es, ¿cómo sé que tengo el punto en el corazón? Esa pregunta como muchas veces aparece, porque la persona está acá y dice, ¿lo tendré? ¿No lo tendré? Porque es como que uno quiere estar dentro de... ¿Por qué llegué a esta situación? ¿Será que tengo el deseo por la espiritualidad o será que tengo el deseo por
a solamente adquirir algún tipo de conocimiento, o vengo acá porque a lo mejor tengo la esperanza de adquirir algún poder especial y hacer algún cambio en mi vida. Pero lo que nos dicen los sabios es que a este primer hombre de este mundo, que es el Adán Harrison de este mundo, lo que se le despertaron fueron estas preguntas. ¿Cuál era el propósito de su existencia? Si su existencia tenía un propósito. Eso está ligado con que si hay un propósito es porque hay alguna fuerza que lo dirige. Porque si hay una fuerza, si hay una motivación, va a haber un lugar hacia el cual desarrollarse, hacia el cual moverse, va a haber una causa. Esa causa va a producir un efecto. Así como decimos nosotros que esto es un desarrollo de causa y efecto entre raíces espirituales y ramas que se manifiestan en nuestro mundo material. Entonces, si surgen estas preguntas de que si hay alguna fuerza que rija toda la naturaleza o toda la creación, si tenemos algún propósito, quiénes somos realmente y este propósito hacia dónde nos lleva, eso de alguna manera son índices de que existe este punto en el corazón. Que eso, amigo, en términos bastante como simple, y también recordarles de que lo que nosotros hemos revisado en esta oportunidad es una porción de manera bastante simplificada de todos estos fenómenos que se producen para este desarrollo de las 4 fases de la luz directa, el desarrollo de los mundos, la aparición del alma, y que aparecemos posteriormente en este mundo nosotros con este punto en el corazón. Esto, amigos, va a tener que tener muchos grados de profundización más adelante. Sí, claro. ¿Sí? Y es un trabajo bastante detalles arduo. del Hay proceso. muchos detalles que por supuesto no le hemos comentado. Incluso porque las es fases del imposible. punto en el corazón, cómo se entra en la espiritualidad, cuáles son las fases previas a este cruce de barrera, cómo se prepara la persona, el alma, cómo está dirigido todo, cómo de a poco la persona va entendiendo cuál es el proceso que conlleva. Porque esta aparición es un punto, y si no se desarrolla, no se cuida con el entorno adecuado, con las acciones que tiene que realizar la persona, y que enseña en el método de la sabiduría de la Kabbalah, que enseñaron los cabalistas, y traspasaron de generación en generación, este punto puede perderse en esta reencarnación y volver a aparecer en una más adelante. Entonces, como una oportunidad que le dan desde arriba, desde la raíz, la cual llama para que despierte esta rama. Y este punto hay que empezar a meterlo, de a poco van a entender después cómo entra en el sistema, como un embrión, empieza a desarrollarse, empieza a alimentarse, empieza para poder nacer al mundo espiritual. Es como el mismo proceso del embarazo y el parto, porque todo ese proceso que nosotros vemos en este mundo es un símil, es una rama de una raíz espiritual. Y el proceso del alma pasa exactamente igual que el nacimiento como en el cuerpo, en la materia. Pero es un nacimiento espiritual que pasa por las mismas fases y se prepara de esa misma forma. Sí, bastante interesante lo que comenta nuestro amigo, porque hay, por supuesto, muchas cosas que nosotros podemos ver en nuestra realidad, como comentaba nuestro amigo, este proceso de este embrión que se desarrolla, posteriormente nace y se desarrolla en este mundo, en el entorno familiar, posteriormente adquiere nuevas habilidades y conocimientos y se desarrolla en un entorno más amplio que corresponde a donde desarrolla sus estudios como niño, como joven, y posteriormente sigue el desarrollo. Entonces, dentro de la naturaleza, dentro de cómo actúa la naturaleza, nosotros podemos encontrar que se reflejan estos aspectos del mundo superior. Lo que ocurre es que inicialmente no tenemos nosotros manera cómo relacionarlo. A medida que vamos estudiando, como que se van haciendo estas asociaciones entre lo que pasa aquí y lo que pasa allá, que aquí estamos en un estado inanimado, que más allá estamos en un estado más vegetativo,
y hasta que en algún momento llegamos a un estado que podríamos decir que se acerca a este estado de hombre desde el punto de vista de lo que la sabiduría de la Kabbalah denomina ser humano, que no es lo mismo desde el punto de vista biológico. Claro, las propiedades son las mismas, las leyes son las mismas, lo que pasa es que va cambiando porque va cambiando la complejidad del deseo, del inanimado al vegetativo, al animal, a un deseo mucho más desarrollado en cuanto a complejidad y propiedades que el deseo de recibir que se da en el ser humano, en el hablante, pero sigue siendo la misma forma. Entonces es interesante pues cómo la persona puede... Pero eso es conocimiento, eso es sabiduría, lo que interesa es cómo desarrollan, cómo desarrollarse y poder entender no solo dónde viven, que es esta realidad, sino lo que interesa cuando empiecen a participar del mundo espiritual y empiecen a entender dónde realmente están y cómo poder aumentar esa luz que reforma para poder cada vez desarrollándose más. Y eso se va a aprender mucho más adelante, cómo jalar esa luz para que los cambie en una reencarnación y puedan alcanzar su plenitud total para lo que fueron creados. Sí, y esperamos que todos los amigos puedan tener éxito con esto y nosotros les agradecemos que nos hayan acompañado, a todos los amigos que hayan dedicado este tiempo para estar con nosotros y nos despedimos con un abrazo, nos despedimos de todos ustedes y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias amigos por haber compartido con nosotros y los esperamos hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Chao.